Hola amigos y amigas, vamos a comenzar con este video que forma el primero de toda una serie de cálculo diferencial. Entonces vamos a ver la definición geométrica de la derivada. Así que no te pierdas este video, está muy bueno y te divertirás bastante. A la derivada la podemos definir así. Una derivada representa la pendiente de la recta tangente a una curva, es decir, a la gráfica de una función en un punto determinado, en un punto dado. Vamos a repasar brevemente el concepto de pendiente. En geometría analítica, a la pendiente se le suele representar con la letra M minúscula y cuando queremos calcular la pendiente de un segmento de recta, si conocemos dos puntos por los que pasa este segmento, la pendiente M se calcula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y la pendiente nos dice la inclinación que tiene una recta, interpretándolo de la siguiente manera. Si un segmento de recta está inclinado hacia la derecha, como el que observamos aquí, la pendiente será positiva. Si el segmento se encuentra en posición horizontal, es decir, no tiene ninguna inclinación, su pendiente sería 0. Si el segmento se encuentra en posición vertical, como lo observamos aquí, podemos decir que la pendiente es infinita. Y si este segmento va inclinado hacia la izquierda, entonces la pendiente tendrá signo negativo. Ahora vamos a ilustrar precisamente el concepto de derivada utilizando a la tangente. Recuerda que una recta tangente es un segmento de recta que corta o toca en un punto a una gráfica. Bien, lo que observamos en este primer dibujo es un segmento de recta que realmente corta a dos puntos de la gráfica. Es decir, que en realidad este segmento de recta no es una tangente, sino una secante. Y aquí tenemos las coordenadas de dos puntos que corresponden a los puntos en donde corta la gráfica. Si x1 corresponde con este punto, a su vez le va a corresponder un valor de y1 y x2 corresponderá con un valor de y2 y son los puntos 1 y 2. Entonces retomamos el concepto de pendiente en el cual calculamos como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, lo que estamos haciendo es ir acercando el segundo punto al primer punto. Sin embargo, la pendiente la seguiremos calculando de la misma manera. Entonces nos acercamos un poco más. Como puedes observar aquí, x2 está más cerca de x1 y también observamos que en este caso y2 se va acercando a y1. Bien, entonces vemos un acercamiento más donde x2 y x1 están cada vez más cercanas y lo mismo pasa con las y's. Cuando x2 se ha acercado muchísimo a x1, que prácticamente podemos decir que están en el mismo lugar, también ocurre que y2 y y1 prácticamente están en el mismo lugar. Entonces, este segmento de recta, que originalmente era una secante, ahora es una tangente, porque solamente toca a un punto de la gráfica. Entonces, cuando estamos en esta situación, x2 menos x1 da un valor tan pequeño que es prácticamente cero, o decimos que delta de x tiende a cero. Recuerda que una delta de x se refiere precisamente a la resta x2 menos x1. Así que imagina que x2 valga 2.01 y x1 valga 2. Entonces, al realizar la resta, 2.01 menos 2 nos da 0.01, algo muy cercano a 0. Esto que nos encontramos aquí es precisamente la definición de derivada, la definición formal utilizando un límite, en donde la derivada de y con respecto de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de y2 menos y1 entre x2 menos x1, considerando que esta es la fórmula para calcular la pendiente. Entonces, de aquí tenemos el concepto de derivada, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces,
esta es la recta tangente y la pendiente de esta recta es la derivada que representamos así. La definición formal de derivada queda de la siguiente manera. El límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x es igual a la derivada de y con respecto de x. En este caso estamos considerando que x más delta de x, es decir, f de x más delta de x, está representando a y2. Esto sería y1 y en la parte de abajo, en donde está delta de x, tenemos x2 menos x1. Así que este es el concepto, la definición formal de derivada, y esto que tenemos aquí no es otra cosa más que una pendiente. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde se ilustre este concepto de pendiente. ¿Cuál es la derivada de la función f de x es igual a 4x menos 6? Bien, esta expresión que tenemos aquí corresponde a un tema de la geometría analítica. Esta forma se refiere a la ecuación de una recta que en geometría analítica se expresa como y es igual a mx más b. De esta expresión sabemos que el coeficiente de la x que está representado como m es la pendiente de esta recta. Ahora, considerando el concepto geométrico de derivada y dijimos que la derivada es una pendiente, entonces simplemente por inspección, es decir, comparando y igual a mx más b con f de x igual a 4x menos 6, observamos que la pendiente, que es el coeficiente de la x, vale 4. Entonces, podemos afirmar que la derivada de y con respecto de x es igual a 4. Esta es la pendiente y a su vez estaría representando a la derivada. Bien, pero ahora vamos a comprobar mediante la fórmula, vamos a utilizar un procedimiento llamado derivada por el método de los 4 pasos o derivada por definición, en la cual vamos a derivar esta función. Si f de x es igual a 4x menos 6 y vamos a aplicar la definición de la derivada, que es límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Bien, lo primero que hacemos es que vamos a calcular f de x más delta de x. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente x más delta de x va a tomar el lugar de la x en esta función. Es decir, al 4 lo vamos a pasar y lo vamos a multiplicar por esta parte que es x más delta de x y transcribimos la constante, menos 6. Ahora multiplicamos. 4 por x es 4x, más por más da más, y 4 por delta de x es 4 delta de x. Al menos 6 nada más lo pasamos. Entonces ya tenemos f de x más delta de x que equivale a 4x más 4 delta de x menos 6. Bien, en un segundo paso vamos a restar ahora menos f de x. Es decir, vamos a hacer f de x más delta de x menos f de x. Entonces, f de x más delta de x es el resultado del paso anterior. 4x más 4 delta de x menos 6. Vamos a restar f de x, que es la función original, 4x menos 6, que vamos a escribir entre paréntesis, porque este signo negativo tiene que afectar a todo. Entonces, multiplicamos ahora los signos. Menos por más es menos y menos por menos da más. Y ahora sí hay términos semejantes que podemos reducir. 4x se puede restar con menos 4x, eso da 0. Y menos 6 es semejante con más 6, así que 6 menos 6 da 0. Y nos queda que f de x más delta de x menos f de x es igual a 4 delta de x. Bien, nos falta un tercer paso. Ahora tenemos que hacer la división del resultado anterior entre delta de x. Ya habíamos obtenido 4 delta de x que vamos a dividir entre delta de x. Así que delta de x entre delta de x da 1, que al multiplicar por 4 nos queda 4. Esto es equivalente a decir que al dividir delta de x entre delta de x se elimina.
pero recuerda que a veces esto da lugar a errores. Cuando decimos se elimina, podemos pensar que el resultado es 0, pero no es así, porque realmente estamos dividiendo una cantidad entre otra cantidad igual, como si dividiéramos 3 entre 3 y esto da 1. Por eso 1 por 4 queda 4. Entonces ya tenemos que toda esta parte equivale a 4. Ahora, si calculamos el límite, recuerda que el concepto de límite en derivadas es muy importante. Entonces, el límite cuando delta de x tiende a 0 de toda esta expresión es equivalente a decir el límite de 4 cuando delta de x tiende a 0. Aquí estamos calculando el límite de una constante cuando delta de x tiende a 0. Y bien, el límite de una constante es simplemente la constante. Entonces, aquí concluimos que esto representa la derivada de la función. La derivada de y con respecto de x es igual a 4. Vamos a hacer ahora una comparación. Del procedimiento anterior obtuvimos que la derivada de y con respecto de x es igual a 4. Y también al principio, cuando comparamos la función que nos daban con la ecuación de la recta, solamente por inspección u observación, nos dimos cuenta que la pendiente que vale 4 equivale precisamente a la derivada. Entonces, con esto estamos comprobando que una derivada es lo mismo que una pendiente. Claro, en este caso, aplicar el procedimiento de los 4 pasos para calcular una derivada es un procedimiento muy largo y no es recomendado para resolver problemas comunes de derivadas. Entonces, lo más adecuado sería aplicar fórmulas de derivación, que eso nos permite obtener derivadas con mayor rapidez. Así que eso lo veremos en el siguiente video. No te lo pierdas y espero que este video te haya servido mucho para comprender qué es la derivada, para que veas cómo se calcula utilizando el método de los 4 pasos. Y si este video te gustó, te sirvió, suscríbete a mi canal y no seas malo, no seas mala, regálame un like. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.